Siento la presencia de Dios aquí. El Espíritu Santo está aquí. Él va a renovar tus fuerzas hoy, en este día. Este es el día del Señor. Y qué privilegio congregarnos en el nombre de Jesús. La Biblia dice que hay recompensa por los que busquen al Señor. Quizá tú llegaste cansado, quizá llegaste, algunos quizá aún sin ganas. Quizá llegaste con desánimo, pero la palabra dice que Dios recompensa a los que le buscan. Y aquí estás. El Señor quiere ministrar a tu corazón, quiere darte fuerzas, quiere edificarte en esta mañana. Así que abren sus corazones. Como iglesia, nosotros somos una iglesia que creemos en el mover del Espíritu Santo. Creemos en el poder de la palabra de Dios. Así que la palabra está a punto de ser predicada. Así que hay que dar toda nuestra atención a lo que el Espíritu nos quiere decir por medio de la palabra. Abren sus Biblias a Gálatas capítulo 2, versículo 11. Allí estaré leyendo. Antes de entrar en el consejo de la palabra, quiero agradecer a todos que apoyaron el día de ayer, trabajaron por el evento de Glow. Y qué bendición ver el cuerpo de Cristo trabajando juntos. Yo sé que varios de ustedes apartaron varias horas en preparar y también estar aquí el día de ayer. A mí me alegró el corazón mucho. Les decía en el primer servicio que una de las niñas pequeñas me decía, pastora, yo traje 3 amigas. Y ella, David, caminaba por los pasillos y ella daba un tour de su iglesia. Les decía, esta es mi iglesia y ella es mi pastora. Y les enseñaba toda la iglesia. Así que eso me alegró mucho el corazón ver a los niños gozarse. Y gracias a ustedes que participaron. Yo sé que algunos estamos cansados por toda la actividad, pero el Señor nos da fuerzas en esta mañana. Gálatas 2, comenzando el versículo 11. Quiero predicarles en esta mañana bajo el tema el temor a los hombres, el miedo a los hombres. El temor a los hombres es un pecado quizá más común de lo que pensamos, porque muchas veces es difícil de reconocer. A veces se disfraza como timidez o como nervios, a veces se disfraza incluso como amabilidad. Pero cada uno de nosotros en algún momento hemos batallado con el temor a los hombres, preocupándonos demasiado por el qué dirán. ¿Qué van a pensar de mí? O deseando demasiado la aprobación de los hombres o de una persona en lugar de buscar primeramente la aprobación de Dios y agradarle a Él. Vamos a ver en este pasaje que el apóstol Pedro también cayó en este pecado de temor a los hombres. Pedro, que lo conocemos, Dios le había dado una gracia para ser apóstol a los judíos. Y aquí en este pasaje que estamos a punto de leer, él estaba visitando a la iglesia en Antioquía. Para que sepan, la iglesia en Antioquía era una iglesia muy importante. Era una iglesia misionera, era como un centro de misiones. Incluso allí, ese fue el primer lugar donde comenzaron a decir a los hermanos cristianos. Allí comenzaron a llamar a los hermanos cristianos. Así que vamos a comenzar a leer versículo 11, capítulo 2. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo está hablando. Pablo escribe esta carta. Versículo 12. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que un Bernabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a orar. Oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, es útil para nuestras vidas, Señor. Tu palabra, Señor, nos hace temblar a pensar, Señor, en lo importante de lo que vamos a recibir en esta mañana. Tu voz, Señor, es poderosa. Damos toda nuestra atención a tu voz. Padre, yo pido tu gracia para comunicar lo que hay en tu corazón. Que tu iglesia sea edificada. Y es que todo sea para tu gloria. Amén, amén. Cada uno de nosotros tenemos ciertas cosas que provocan miedo en nosotros, y hay un lado positivo de ciertos miedos. Por ejemplo, yo tengo miedo a las serpientes, por eso yo no agarro uno. Pues es prudente, ¿verdad? También tengo miedo de las alturas. De hecho, en más de una ocasión me he quedado estancada en un techo. Yo miro a ustedes, los varones que pueden trabajar en esas alturas, a Juve y Víctor, porque yo miedo a las alturas. De hecho, en una ocasión me tuvo que rescatar un bombero, pero esto es eso es otro asunto, otra historia. Pero el miedo nos puede esclavizar. Y el miedo a los hombres es un pecado de lo cual el Señor quiere liberarnos. Aquí vemos a Pedro visitando Antioquía. Y Pedro había estado conviviendo con los gentiles. Aquí en Antioquía la mayoría de la iglesia no eran judíos. Habían algunos judíos, pero la mayoría eran gentiles, no judíos. Y Pedro, cuando llega, él como entendía que la salvación es por fe en Jesucristo y es para todas las naciones. Él comía con los gentiles, él compartía con ellos, cantaba con ellos, celebraban la Santa Cena juntos, hasta que lleguen ciertos hombres. Y de repente Pedro cambia su forma de actuar. De repente cuando los hermanos le dicen, Pedro, vamos por unas carnitas. Pedro, no, yo no como eso. Yo soy judío. De repente él comienza a comportarse diferente bajo la presión social. Hermanos, cada uno de nosotros desde niños a veces enfrentamos la presión social. Y muchas veces nos afecta nuestro comportamiento cuando pensamos, bueno, ¿qué es lo que van a decir si yo digo tal cosa? O pensamos demasiado en la opinión del otro, o deseamos demasiado la aprobación o la aceptación de las personas. Y Pedro quizás estaba demasiado preocupado por su reputación. Y ahora la palabra dice que en lugar de comer y convivir con los gentiles, ahora él se retraía, se apartaba. Imaginen por un momento cómo eso afectó a esos hermanos nuevos en la fe, que estaban creciendo en la fe, que habían sido enseñados que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo, como dice versículo 16, que somos justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y de repente vienen estos hombres de Jerusalén y quieren que los gentiles obedecen las leyes tradicionales, las leyes ceremoniales de los judíos. Dicen que tienen que circuncidarse. Y Pedro se aleja de los gentiles por miedo a los hombres. Esto no es una cuestión de convicción, porque Pedro bien sabía que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo. El problema aquí
es que Pedro se preocupaba demasiado por lo que dirían los demás. Se enfocaba demasiado en su reputación en lugar de pensar en qué es lo que iba a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién era Pedro? Hermanos, quiero que entiendan la gravedad de este asunto y por qué se molestó tanto Pablo aquí, porque de verdad él se molestó. Pablo se molestó. En unos versículos antes nos dice de 3 hombres, Pedro incluido, que eran columnas en la iglesia. ¿Sabes que la palabra de Dios nos dice que nosotros juntos, la iglesia de Jesucristo, somos columna y baluarte de la verdad? Primero de Timoteo 3:15 dice que nosotros somos columna, somos baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una columna? Una columna es un soporte vertical en una construcción. Cada iglesia necesita columnas, necesita ese soporte, ese apoyo. Y es nuestra identidad también todos juntos. Somos columna. Dice 1 de Timoteo 3:15 que la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que la iglesia, nosotros juntos somos los que sostenemos y defendemos la verdad en un mundo que rechaza la verdad. Somos nosotros que testificamos de la verdad de Jesucristo en un mundo perverso. Somos nosotros que defendemos la verdad todos juntos. Y la iglesia, no estamos hablando del edificio, no estamos hablando de una institución. Estamos hablando de nosotros. Tú y yo somos la iglesia. Somos columna y baluarte de la verdad todos juntos, pero también en este pasaje en Gálatas 2 menciona a 3 individuos, menciona a Jacobo, Juan y Pedro, que eran columnas, eran líderes, eran ese soporte, ese apoyo. Cada iglesia necesita ese tipo de personas que son ese apoyo, que soportan, que hace una columna. Una columna aguanta peso. Una columna es estable. No es llevado de aquí para allá. Una columna tiene constancia. Hermanos, yo les quiero animar en esta mañana a ser columnas en la iglesia del Señor Jesucristo. Que tengas esa estabilidad, que apoyes, que seas un soporte para la obra de Dios y que también todos juntos seamos columna y baluarte de la verdad en medio de un mundo que está rechazando la verdad. Una columna puede aguantar el peso, puede aguantar la presión, no se dobla tan fácilmente. Tenemos que aprender a desistir, desarrollar la resistencia, que no cualquier cosa nos ofende o nos desanima, pero que seamos estables, esas columnas, esos pilares en la casa de Dios. Pedro era una columna, pero Pedro falló. Aún los grandes hombres de Dios pueden equivocarse, aún los grandes hombres de Dios son vulnerables a fallar. Y él falló. ¿Y qué hace Pablo? Pablo lo confronta. Mira lo que dice versículo 11. Dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y cuando ves todo este pasaje, es fuerte la confrontación aquí. Pablo está molesto. Y quiero que piensen en esto. A mí me parece un poco simpático pensarlo, porque recuerden, Pedro era pescador. Él estaba acostumbrado a jalar esas redes grandes. Era un hombre, bueno, yo lo imagino, un hombre, si podemos decir, tosco, un poco rudo. Era Pedro, que de hecho cuando arrestaron a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Cortó la oreja del soldado, recuerden. Pero Pablo era rabino. Era maestro. Él no era un hombre que jalaba esos redes llenos de peces.
Pero Pablo, lleno de valor, confronta a Pedro. Hermanos, esto me hace recordar del pasaje que hemos mencionado varias veces aquí, Gálatas 6:1. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Nos dice así, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a manejar el conflicto, a manejar las relaciones bíblicamente. Y aquí en este pasaje nos dice, ¿qué debemos hacer si nuestro hermano cae en un pecado? Si nuestro hermano está dominado por algún pecado, ¿qué nos toca hacer como hermanos en Cristo? Debemos ayudarlo a volver al camino recto. ¿Y cómo lo hacemos? Con ternura, con humildad, con el amor de Jesucristo, cuidando nuestros corazones. Pablo tenía el valor de confrontar este pecado. Hermanos, nosotros siempre debemos preocuparnos por el bienestar de nuestros hermanos en Cristo. ¿Cómo yo puedo ayudar? Mi pregunta que yo hago a mí misma muchas veces cuando yo voy a tener una conversación con alguien o una reunión, y yo oro esto, Señor, ¿cómo puedo yo ayudar a esta persona o a estas personas crecer en su relación contigo? ¿Cómo puedo yo a través de esta reunión o esta conversación o esta confrontación, cómo puedo yo avanzar el reino de Dios? Eso debe ser nuestra prioridad. La prioridad no es lo que yo quiero. La prioridad ni siquiera es mi comodidad, que yo me siento cómodo. La prioridad es, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? No es lo que piensen los demás, no es la opinión de los demás. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ni siquiera es lo que yo quiero, pero eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que debe determinar nuestra conducta. Así que Pablo enfrenta a Pedro cara a cara. Hermanos, Pedro sabía la verdad del evangelio. Él no estaba actuando en ignorancia, está actuando en hipocresía. Le importaba más lo que pensaban estos varones de lo que pensaba Dios en ese momento. Recuerden, era Pedro que en Hechos 10, lo pueden leer en casa. Pedro un día estaba arriba en una casa, en la parte de arriba del techo, y Dios le da una visión 3 veces la misma visión. Él ve un lienzo, un manto que baja del cielo. Recuerden esto, y dentro de ese manto hay toda clase de animal inmundo. Y una voz, la voz del Señor le dice, Pedro, levántate, mate y come. ¿Y qué es lo que dice Pedro? No, Señor, yo no como cosa inmunda. 3 veces recibe esa visión. Pedro queda pensando en la visión y luego toca a alguien la puerta. Y cuando le dicen a Pedro quién está en la puerta, habían llegado unos hombres. Un oficial romano había mandado estos varones, había mandado a llamar a Pedro. El hombre se llamaba Cornelio. Cornelio había recibido una visita de un ángel. Cornelio era un gentil, no era judío. Y él daba limosnas a los judíos. Y el ángel aparece a Cornelio y le dice, manda a llamar a Pedro. Él está en tal casa, esa es la dirección. Así que envía esos varones a encontrar a Pedro. Y el Espíritu le dice a Pedro que él debe ir. Pedro va a la casa de Cornelio. Cornelio tiene allí su familia, tiene allí un grupo de personas esperando a escuchar palabras de vida. Y Pedro predica la verdad del evangelio.
Y la palabra nos dice en Hechos 10 que esas personas creyeron en Jesús y mientras Pedro está hablando, fueron bautizados en el Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas. Esa fue la experiencia que tenía Pedro. Y Pedro dice estas palabras en Hechos 10. Él dice, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Cuántos están agradecidos por esa verdad? Que Dios no hace excepción de personas. Entonces dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro sabía la verdad, pero estaba actuando de una manera hipócrita. La hipocresía es pretender ser lo que no somos. Es fingir ser por fuera lo que no somos por dentro. Es poner una máscara y Pedro puso esa máscara. Cuando llegaron esos hombres y quizá él quería protegerse, quizá él quería impresionar, quizá él no quería dañar su reputación. Le importaba mucho, le importaba de hecho demasiado la opinión de estos varones. Y me pregunto si en algún momento a nosotros nos ha importado demasiado lo que piensen los demás y demasiado poco la opinión de Dios. Porque al final lo que realmente cuenta no es la opinión de los hombres, no es lo que piensen de ti, no es cuántos likes tienes en Facebook o Instagram. Es lo que Dios dice. Un día cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas ante el Señor. Pedro cayó en la hipocresía. Hermanos, la palabra dice que debemos cuidarnos. Debemos cuidar nuestros corazones de no contaminarse con la hipocresía, de no aparentar lo que no somos. Tenemos que ser personas íntegras. Pedro en esta ocasión es como que tiene dos grupos de amigos y con un grupo se comporta de tal forma y con otro grupo de otra forma. Como un ¿cómo se dice ese animal? Camaleón. Que cambien de apariencia dependiendo de las circunstancias. Hermanos, tenemos que ser personas íntegras. Que nuestra prioridad siempre sea de agradar a Dios, porque su mirada lo ve todo. No hay nada que se esconde de Él. Era ese Pedro que había recibido esa visión. Era Pedro también que había saltado. Recuerden la historia que él saltó del barco para caminar sobre el agua con Jesús. Pero cuando quitó la mirada de Jesús en esa ocasión comenzó a hundirse. Y yo quiero sugerirles que es lo mismo que está pasando en esta historia, que Pedro había por un momento había quitado su mirada de Jesús y estaba enfocado demasiado en el que pensarán, qué van a decir. Estaba enfocado demasiado en la opinión de los hombres. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos una tendencia de desenfocarnos. Hay que mantener la mirada en Cristo, vivir para Cristo, vive para agradar a Cristo. Gálatas 1:10, la misma carta. Esta misma carta, Gálatas 1:10, Pablo dice, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es una pregunta. Estoy buscando el favor de los hombres. Estoy buscando quedar bien con los hombres o quiero quedar bien con Dios. Luego dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Voy a leer el mismo pasaje de la Nueva Traducción Viviente. Dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Hermanos, hay muchas veces en lo cual vamos a tener que tomar una decisión.
¿Agradamos a Dios o a la gente? Podemos agradar a la gente hasta cierto punto. El mismo Pablo lo dice en otro pasaje. Pero si agradar a los hombres significa desagradar a Dios, tú tienes una decisión que tomar. ¿A quién vas a agradar? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Vas a vivir por la aprobación de los hombres o por lo de Dios? Proverbios 29, versículo 25. Vayan allí conmigo. Proverbios 29, versículo 25. Nos advierte acerca del temor del hombre. Mira lo que dice. Dice, el temor del hombre pondrá, ¿qué dice? Pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo. Es una atadura. El temor al hombre es una atadura. Es como en esas películas cuando secuestran a una persona y lo amarran las manos y no puede moverse. El temor al hombre es una trampa. Otra versión lo dice de esta forma: temer a la gente es una trampa peligrosa. Es una trampa. Te lleva a pecar. Te hace sentir inseguro. Pero más adelante dice, pero confiar en el Señor. La Nueva Traducción Viviente de este versículo dice, pero confiar en el Señor significa seguridad. Cuando confiamos en el Señor, nosotros podemos caminar con seguridad, con confianza. Y es una manera más sencilla de vivir. Hay gente que viven siempre ansiosos, intentando agradar a la gente, buscando la aceptación. Y vamos a ser reales. Siente bien que la gente nos acepte, ¿verdad? Siente bien que nos quieren, que nos dicen palabras de afecto. Pero hermanos, eso no debe ser la prioridad, buscar eso. Nuestra prioridad debe ser agradarle a Dios. Encima de todos, que vivamos para Cristo. Y entonces uno vive de una manera más sencilla. El temor del hombre pondrá lazo, es una atadura porque uno quiere hacer lo correcto, pero sus manos atadas a ese temor. Pensando siempre, ¿qué van a decir de mí? O si hago esto, incluso algunos no quieren compartir su fe porque tienen temor de lo que van a pensar los demás. Hay otros que cambian su forma de actuar, incluso su forma de vestirse, basado en lo que otros piensan. Esa presión social afecta su manera de comportarse, su manera de vestirse, buscando esa aprobación. Pero es tan libertador vivir para el Señor. El Señor quiere liberarnos del temor a los hombres. El temor a los hombres nos lleva a tomar malas decisiones. Por temor al hombre, Abraham mintió. Abraham hizo pasar su esposa como su hermana. Dijo una mentira para quedar bien. Dijo una mentira por temor a los hombres. David en una ocasión actuó como un loco, como una persona loca, porque quería salir de una situación y tenía temor al hombre. Pilato condenó a Jesús porque tenía temor de la multitud. Muchos se preocupan demasiado por lo que las personas pueden pensar o hacer, en lugar de preocuparse por lo que Dios piensa de nosotros. ¿Cómo se puede vencer el temor del hombre? Vamos a terminar con Mateo 10. Mateo 10, versículo 28. Terminamos con este versículo que nos dice a quién debemos temer. Mateo 10, versículo 28 dice así: y no teméis a los que maten el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que ¿a quién debemos temer? El Señor.
el Señor Dios. Es Él a quien debemos tener ese temor. Este versículo nos dice, no temen a los que maten el cuerpo. Si lo peor que pueden hacer es matar el cuerpo, aunque eso suena malo, ¿verdad? Si eso es lo peor. La palabra dice, morir es ganancia. Pero ¿a quién debemos temer? Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí está hablando de nuestro Señor. El temor de Dios echa fuera el temor de hombre, te liberta del temor de hombre. Y Dios quiere que andemos libres, que andemos libres del temor del hombre. Póngase de pie. Vamos a entrar en un tiempo de oración. Cierren sus ojos. Gloria a Dios. Si tú temes a Dios, le vas a obedecer. Pero si tú temes a los hombres, vas a obedecer a las opiniones de ellos. Vas a ser llevado de aquí para allá. No vas a ser estable. No vas a ser esa columna que Dios desea que tú seas. Dios quiere libertarnos de eso. Si tú estás aquí, y yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos batallado con eso. Cristo quiere libertarte. Quiere que desarrollemos en nuestros corazones un temor santo, un temor reverente de Él. En esta semana les digo, iglesia, yo pasé mucho tiempo caminando aquí en el santuario y una de mis oraciones, y es una oración que hago muy seguido para ustedes, para mis hijos, para mí misma, es: Señor, pon temor de ti en nuestros corazones, porque el temor de Dios nos aparta del mal. Si tememos a Dios, le vamos a obedecer. Vamos a vivir una vida que le agrada a Él. Esa es la prioridad. No es lo que yo quiero. No es estar buscando agradar a los hombres, buscando la aprobación o el efecto de las personas. Es buscar agradarle a Dios encima de todos. Y hay algo tan libertador en esa decisión. Si tú estás aquí, tú dirías: esa es mi decisión, yo quiero vivir para Dios. Levanta la mano. Y todos, yo quiero vivir para Dios. Dios, tú ves las manos levantadas. Esta es nuestra decisión. Pero necesitamos tu fuerza, Señor. Ayúdenos, libéranos. El altar está abierto si quiere venir y postrarse aquí. Vamos a entrar en un tiempo de responder a la palabra, de decir: Señor, yo sí, yo elijo agradarte a ti. Si esa es tu decisión, díselo a Él. Díselo a Él: Señor, yo elijo vivir para ti. Mi prioridad es agradarte a ti. Ayúdame a no quitar mi mirada. Yo no quiero hundirme bajo el peso. Ay, yo siento eso, que a veces cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, se hundió físicamente en una ocasión, pero en esta ocasión también espiritualmente. Él falló porque quitó la mirada. Estaba viendo a estos hombres importantes. Vamos a enfocarnos. Dios no quiere que tú estés hundiéndote bajo la presión. Dios quiere libertarte. Oh, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, que somos salvos por la fe, no por las obras, Señor. Gracias por esa salvación. Ayúdenos, Señor, a ser como esas columnas. Como tu palabra dice que tu iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que seamos estables, porque reconocemos que somos hijos tuyos. Que nuestro propósito es vivir para agradarte a ti. Tú tienes un propósito. Oh, Señor, cumple tu propósito en nosotros. Cumple tu propósito. Iglesia amada, si has quitado tu mirada de Jesús, que tus ojos, que tu mirada vuelva a
al lugar correcto, en el Rey de Reyes. Un día cada uno vamos a rendir cuentas a Él. Oh Señor, pon en nosotros temor de ti. Queremos agradarte. El altar está abierto. Vamos a entrar en un tiempo de alabanza, de responder a la palabra. No se distraiga. Queremos agradarte, Jesús. Ayúdame a orar. Díselo a Él. Señor, te ofrecemos todo lo que somos. Aquí están nuestras vidas. ¿Cuántos dirían conmigo? Aquí está mi vida, Jesús. No es lo que yo quiero. Yo vivo por ti. Yo vivo para agradarte a ti. Yo vivo por ti, Jesús. Señor, libera. Libera a cada uno aquí.